la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Estamos viviendo tiempos difíciles. Usted prende la televisión, prende la radio, lee el periódico, si es que lee periódicos, alguna revista, y todo lo que está escuchando en este momento es el problema de Israel con Hamas, con Hezbollah y con grupos terrorísticos que están atacando a Israel y que pretenden atacar a Israel más y más y destruirlo. Hermanos, todo esto que está ocurriendo no es nada más que profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. La profecía bíblica se cumple ante nuestros mismísimos ojos. Jamás en la historia se había visto la secuencia de profecías cumpliéndose de esta forma y de la forma en que lo vemos nosotros. El mundo se está acostumbrando a observar lo que ocurre y no le presta atención. En otras palabras, ocurre algo que cumple una profecía y la gente lo ve como algo totalmente normal. Algo como si siempre hubiera ocurrido. Entendemos que cada profecía está escrita y demuestra algo en cuanto al reloj profético de Dios. Importantísimo, lo cual se llama el reino mesiánico. Vamos a ponernos de pie entonces para leer Hechos capítulo 1, del 6 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos dispuestos a escuchar tu voz. Háblanos, queremos saber de ti, queremos conocer tu palabra, queremos estar preparados para tu venida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos amados, si ustedes pudieron leer bien y absorber la lectura de este pasaje de Hechos, ustedes notaron algunas eventualidades que tomaron lugar en este pasaje. 3, 4 o 5 de ellas, quizás 6, dependiendo del análisis que usted le dé a la lectura. Lo primero que vemos es que los discípulos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta. La pregunta de los discípulos en cuanto a la restauración, ¿de qué cosa? Del reino a Israel. No a nosotros, no a Rusia, no a China, no a los Estados Unidos. Le preguntaron sus discípulos acerca de cuándo él iba a restaurar el reino a Israel. Porque el reino existió en una oportunidad. Existió con Salomón y existió con David. Después se eliminó y vinieron los imperios
lo que le llamamos los imperios satánicos, los cuales fueron y envolvieron a Israel, la llevaron cautiva, desaparecieron los pobres judíos en diferentes partes del planeta Tierra. Pero iban a haber solamente 7 imperios. Según lo que entendemos, cuando Gabriel habló con Daniel. Entonces la pregunta de los discípulos fue, ¿cuándo es que vas a restaurar el reino a Israel? Lo otro que vemos aquí es que la respuesta de Jesús en cuanto a la restauración del reino, dijo, solamente mi Padre lo sabe. Nadie más, solamente mi Padre Celestial. Entendemos también en cuanto a esta lectura que la iglesia recibiría poder. No poder para hacer lo que quiera, sino exclusivamente, según lo que leemos, poder para predicar. Y para ir de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibiréis poder y me seréis testigos. En otras palabras, el poder que iban a recibir cuando el Espíritu Santo bajara en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, era para que la iglesia se armara de poder y pudiera llevar el mensaje que Cristo Jesús predicó por 3 años y medio aquí en la tierra. El mensaje tenía que continuar. Cristo Jesús lo quiere de esa forma. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es la gran comisión. Entonces solamente en este pasaje entendemos estos puntos que se están hablando. Luego vemos la ascensión de Jesús, lo cual se le aparecieron aquellos 2 ángeles que le dijeron a los discípulos, de la misma forma que ustedes están viendo a Jesús retirarse, ascender hacia el cielo, de la misma forma, o sea, con cuerpo, visualmente, a lo mejor auditivamente lo van a escuchar, porque Cristo Jesús estaba hablándoles a ellos, y comenzó a elevarse. ¿Por qué era el reino tan importante? ¿Por qué nosotros no hablamos tanto del reino cuando debiéramos hacerlo? Ahí pongo yo, los discípulos preguntaron acerca del reino. El ladrón de la derecha, cuando iba a morir, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas, no cuando vayas. El concepto judío era que el reino tenía que venir. No solamente el ladrón de la derecha. Jesús dio autoridad a sus discípulos a los 70 y le dijo, vayan, sanen enfermos, pero anuncien las buenas nuevas del reino. Una vez más, Jesús enseñaba por parábolas. Él comenzaba diciendo que el reino de los cielos es semejante a. Y esa fue la predicación primordial de Mateo capítulo 5 de Jesús. Todo tiene que ver con el reino. Jesús se estaba yendo y ellos le dijeron, Señor, avísanos cuándo. Lo del reino, no se te olvide, ¿cuándo es que ocurrirá? Incluso Juan el Bautista, cuando comenzó a pregonar acerca de Jesús, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el concepto del reino para los judíos era como el pan y el agua para nosotros. Lo entendían a flor de piel. Sabían perfectamente que iba a venir un reino, que el reino salomónico y eventualmente el reino davídico iba a tener que restaurarse, restablecerse una vez más. ¿Cuándo? Es la pregunta. Incluso el Padre Nuestro, la oración más importante llamada el Padre Nuestro, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué dijo él? Oraréis así. Y de las 6 peticiones que Cristo Jesús enseñó, una de ellas fue que pidamos, venga tu reino. Y el reino continúa mencionándose en la Biblia.
Las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pero dónde está el reino? Muchos piensan de que el reino está allá en las nubes, en el cielo, en algún lugar de la estratosfera. Interesante lo que la Biblia nos habla en cuanto al reino. Desde un principio del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se nos habla del reino. Y Cristo Jesús era lo número único que predicaba. El reino de Dios. En un momento dijo, cuando los fariseos le preguntaron acerca del reino, Él le dijo, el reino de los cielos está con ustedes. Está entre vosotros. Interesante todo esto. Y se va a poner mejor. Porque ¿qué está esperando ahora el pueblo judío? El reino. ¿Por qué ustedes creen que quieren levantar el templo? Porque en el templo precisamente se llevan a cabo los holocaustos, se llevan a cabo los sacrificios, lo cual era lo primordial en el reinado salomónico y davídico. Ellos esperan de que el Mesías, Hamashiach, venga eventualmente y gobierne la tierra por algún tiempo. Vemos en las bienaventuranzas, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Si no os volvéis o no os hacéis como niños, dijo Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nosotros debemos esperar? Desesperadamente, el reino de Dios, el reino de los cielos. Nosotros esperamos a Jesús, que Jesús va a venir a buscar su iglesia. Hay una pequeña cláusula en eso, porque Cristo viene a buscar su iglesia y el reino no comienza inmediatamente. La iglesia es levantada. Encontramos a Cristo Jesús en el aire. Nuestros cuerpos son en el segundo, en un abrir y cerrar de ojos, transformados a un cuerpo que se pudre, a un cuerpo glorificado que jamás verá muerte. Lo que se le llama el cuerpo eviterno, que nunca moriremos. ¿Pero dónde? ¿En el cielo o en la tierra? Ahí está lo interesante de la palabra. Los que leen la palabra de Dios lo entienden. Los entendidos resplandecerán y los que no entendieron nada se quedarán en densas oscuridades. Hermanos amados, cuando hablamos del reino, la palabra del Señor nos dice de que los judíos esperaban el reino que venga a tomar lugar aquí en la tierra. Y va a suceder. ¿Cuándo? Seguramente dentro de poco tiempo. Por todo lo que estamos viendo. Y ahora les digo por qué. La palabra del Señor lo dice de esta forma. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Está hablando de la tierra en este momento. Dios es rey soberano del universo, del cosmos, de la estratosfera y todo lo que uno puede imaginarse que existe. Y no existe. Dios lo hizo todo ex nihilo, que viene siendo que de la nada Él lo creó todo. Pero en ese versículo en particular está diciendo que Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno y su nombre uno. Shammah Eloheinu Adonai Had. Dios es uno. La oran todo el tiempo, la repiten, se la enseñan a los niños, la memorizan, la tienen escrita por todos lados. Se cumple ese versículo en los corazones de ellos. Jehová es uno, no existe nadie más. La profecía acerca del reino de los cielos no solamente estaba explicada en el Antiguo Testamento, sino que también la promesa de que iba a nacer el que iba a ser rey. Es el versículo que lo conocemos todos casi de memoria. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado, largo,
de su imperio y la paz, aleluya, no tendrán límite. Sobre el trono de David, ahí está, el reino davídico, y sobre su reino. ¿Pero qué pasó? Cristo Jesús estaba yendo en ese momento cuando sus discípulos le preguntaron, antes de que te vayas, Maestro, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Cristo les dijo, no os toca a vosotros saber. Los dejó con la incógnita. Segunda de Pedro 3:4 dice, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Lo prometido, ¿dónde está? Mateo 27:40 dice, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, porque Cristo Jesús se declaró como hijo de Dios, como el Mesías. Entonces los judíos esperaban de que el Mesías tomara control, tomara posesión de Jerusalén como rey y señor y subyugar entonces al imperio romano. Pero no ocurrió, lo subyugaron a él. Entonces había algo que los judíos no entendían, porque ellos esperaban entonces un caudillo que los redimiera y que los pusiera por sobre el imperio contemporáneo de ellos. Y la pregunta de dónde y cuándo y en qué momento vendrá todavía la hacemos. Segunda de Pedro 3:9 dice la palabra del Señor, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Eventualmente Jesús ascendió y mandó a la iglesia, lo cual tenemos bien claro, que mandó a la iglesia a predicar el evangelio por todo el mundo. Y cuando este evangelio se haya predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Bien clarito lo dice la Biblia. Hermanos, ¿qué pasó después que Cristo se retiró? Al poco tiempo vino un general llamado Tito Flavio Vespasiano. Y en el año 70 después de Cristo, nosotros sabemos lo que sucedió. Cristo Jesús dijo las palabras, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y para testimonio actual, las piedras están todavía allí. Y los que hemos podido ir a Jerusalén, la hemos podido ver y tocar las piedras derrumbadas de aquel templo y de la muralla de Jerusalén. Se cumplió al pie de la letra. Un profesor nos decía en una oportunidad de que la razón por la cual se haya cumplido al pie de la letra era porque el oro que se iba derritiendo del templo y se iba derritiendo por el calor, por el fuego, iba cayendo sobre las rendijas y sobre la división de piedra y piedra. Y los soldados romanos levantaron piedra sobre piedra y removían toda piedra para poder sacar el oro. Y se cumplió la profecía al pie de la letra. ¿Y qué sucedió? Esparcieron los judíos. Se fueron alrededor del mundo. Corrieron. Los que estén en Jerusalén, no regresen a tomar la capa. Arranquen a los cerros. Pero fueron más allá de los cerros. La palabra del Señor dice que los mandó a todo el mundo. Y Jehová te llevará a ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y serás motivo de terror, de horror, dice ahí, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Y así fue. Desde el año 70 de nuestra era, con el general Tito, desaparecieron los judíos.
El poco y nada de judíos que nunca tuvo una nación, no era de ellos, era de los romanos. Y antes de los romanos fueron de los griegos, y antes de los griegos fueron de los medo-persas, y antes de los medo-persas fueron de los babilónicos, y sucesivamente. Nunca tuvieron un país, nunca tuvieron una nación. Eran un grupo étnico, con un hebreo que apenas se estaba confundiendo. Escúchenme bien. El hebreo se estaba entremezclando con otras naciones. Por eso los samaritanos terminaron hablando otro idioma. Se creó el yiddish, se creó el sefaradí, el skenazi y todo tipo de hebreos que sonaban diferente porque se adaptaron a los países donde llegaron. El lenguaje hebreo desapareció totalmente. Ya no se habló hebreo. Pero ¿qué sucedía con las promesas? ¿Qué pasaba con las promesas del Antiguo Testamento? De que el hebreo se iba a conocer en el mundo entero. De que se iba a hablar la lengua de Canaán, decía. En ciudades. Que iba a salir de Jerusalén el conocimiento de la Torá. ¿Dónde quedó después del año 70? Prácticamente enterrado. Ya no se habló el idioma hebreo. No obstante, en el día de hoy, el día 21 del mes de Tevet, lo cual es el día 2 o 3 de enero, se celebra en Israel el día del idioma hebreo. Hoy se celebra ese día. Y usted dice, bueno, yo siempre he escuchado que haya habido hebreo. No, siempre no hubo hebreo. Hubieron cientos y cientos de años que el hebreo nunca se escuchó. Desde el año 70, después de la destrucción de aquel templo. Le llamaron al idioma hebreo el idioma muerto. Le llamaron también el lenguaje dormido. Y le llamaron el lenguaje extinguido. Pero hubo un hombre que tiene el nombre de uno de nuestros hermanos aquí en nuestra iglesia. Eliezer. Aquel hombre llamado Eliezer ben Yehuda. Él dijo, no puede ser. Y tomó a su hijo y no le habló en el idioma vernáculo de la nación, sino que comenzó a tomar la Torá. Y a través de las palabras de la Torá es que le hablaba a su hijo. El niño comenzó solamente a entender las palabras del hebreo. Y sucedió esto. Le han llamado, y esto no lo pongo yo, lo ponen los periódicos, los anuncios, el dramático renacimiento. O le pusieron también el renacimiento sin precedentes. Todos aquellos que se rieron de que había muerto el hebreo y que las promesas del reino habían quedado en la nada. ¿Qué pasaba entonces con la promesa de Dios? En aquel tiempo, dice Sofonías 3:9, devolveré, estoy hablando Jehová, yo a los pueblos pureza de Safá, pureza de labios. La traducieron como labios, pero la palabra Safá no es labios. Ahí está en la Biblia, de esa forma traducida, según los que tradujeron de esa forma. Pero normalmente la palabra Safá significa lengua o lenguaje. ¿Por qué no lo pusieron así? Bueno, allá ellos. Pero el asunto es de que ahí dice, en aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de lenguaje, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Incluso Génesis capítulo 11, versículo 1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola. Ahí lo tradujeron bien. Es la misma palabra, Safá.
lengua o lenguaje. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Algunas Biblias, como la Biblia del Jubileo, le dice: porque entonces volveré yo a los pueblos en lenguaje puro, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que de un solo consentimiento les sirvan. Ellas traducen la palabra safá como lenguaje. Así que cuando la palabra del Señor dice en Sofonías 3:9 de que Él devolverá el lenguaje puro, cuando se habla de pureza, se habla de originalidad. En términos hebreos, Dios devolverá. ¿Dónde quedaba entonces ese pasaje cuando el hebreo ya había desaparecido? Déjeme decirle algo. La fuerza que ha adquirido ahora el hebreo en todo el mundo es inaudito. Por eso confirmamos que el hebreo será el lenguaje universal del reino que viene. Sí, por eso que debiéramos practicarlo. Baruch haba Bashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Adonai solamente, bendito el Señor. Nosotros cantamos de repente algunos cánticos en hebreo. Yo no sé, hermanos, si alguno de ustedes durante el reino va a tener que viajar, sin duda alguna, va a tener que viajar a Jerusalén. Y van a confirmarse todas estas cosas. Jesús reinará desde Jerusalén y la ciudad capital del mundo. No va a ser más New York. En Isaías 2:3 dice: vendrán a Jerusalén desde muchas naciones a aprender de la ley de Jehová. ¿Y usted cree que la ley está escrita en otro idioma? La verdadera ley está fundamentalmente escrita en el hebreo. Habacuc 2:14 dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Zacarías 8:23, me encanta este versículo. Miren lo que dice: 10 hombres de otras naciones se aferrarán al manto de un judío, diciéndole: iremos contigo, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Cuando yo leía ese pasaje, yo me imaginaba, me agarraré yo del manto de algún rabino ahí para que, hermano, venga, vamos a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Sabían ustedes que si tomamos nuestra Biblia, la Reina Valera, la versión internacional, la Dios habla hoy y tantas versiones que hay? ¿Sabe cuántas versiones hay? Más de 3.000 versiones bíblicas, pero la Biblia judía solamente tiene una versión, ni siquiera una versión. No tiene versiones, es la original. Usted va y toma una Torá, yo tengo en mi oficina, tengo los rollos de la Torá, una copia. Es lo originalísimo que usted hubiera leído cuando Moisés comenzó a escribir el Pentateuco. No hay versiones, pero las nuestras, 3.000 y más. Pero hermano, estoy hablando acerca del reino. Y ¿cómo es que fue que el reino eventualmente va a venir a establecerse cuando todo se parecía perdido? Cristo Jesús dijo las siguientes palabras: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Se lo decía a los discípulos. La destrucción del general Tito. Luego continúa Lucas hablando en el mismo capítulo. Y dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahí leemos la diáspora que tomó lugar. A todas las naciones del mundo llegaron. A la Argentina, a Chile, a Perú, a Colombia, a Bolivia, a Panamá, a Venezuela y todos los países de Centroamérica y Sudamérica y del Caribe y del Cáucaso arriba también y del este, lo cual es el Asia, y también a Europa. Todos los judíos llegaron a todas partes del mundo. Dios lo había dicho. Luego dice la palabra del Señor: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo es que se cumplieron los tiempos de los gentiles? ¿Cuándo es que Jerusalén vino a estar
en manos de los judíos, porque todo el tiempo estuvo en manos de los gentiles. Y eso lo vemos en el año 1967, cuando el rabino Shlomo Goren declara en 1967: hemos tomado la ciudad de Dios, hemos entrado en la era mesiánica. ¿Quién era Israel? Nadie, no tenía ni nombre, no tenía bandera tampoco. No sabían cómo ponerle en el año 48 cuando decidieron que iba a ser nación, cuando por lástima seguramente, según el mundo, Inglaterra le dio oportunidad a que fuera una nación. Y Estados Unidos fue el primero en decir: estoy de acuerdo. Ese era Israel. Esos puntitos blancos, todo lo que usted ve ahí verde, estaba lleno de palestinos, árabes. Pero comenzaron a suceder cosas. En el 48 inmediatamente ganó una guerra sobrenatural. Y eso blanco chiquitito se hizo más grande. Israel comenzó a crecer. Y en el año 67, cuando Israel tomó a Jerusalén, se hizo aún más grande. Y en el día de hoy, ellos son dueños incluso de Gaza. Si uno no cree en milagros, mire solamente a Israel. Aquel reino que Cristo Jesús habló tanto, ya viene. Se está cumpliendo ante nuestras narices. Sí, hubieron grandes reinos llamados imperios. Existió el imperio babilónico, el imperio persa, el de Grecia, el romano. Pero el romano iba a conllevar otro imperio llamado el imperio de los 10 dedos o de los 10 cuernos. Ahí explico que ahí está la imagen de que soñó el rey Nabucodonosor. Los 4 imperios que vendrían y el último que tendría 10 dedos o 10 reyes, que es lo mismo. Pero Daniel tuvo también el mismo sueño, no de una imagen. Esta imagen se dividía en 4. La imagen que vio Nabucodonosor. Las bestias que vio Daniel también eran 4. La visión de las 4 bestias que vio Daniel y 4 imperios que vendrían, el último de ellos teniendo 10 cuernos o 10 reinos. ¿Dónde estamos en términos proféticos? ¿Cuándo es que viene el reino que Cristo Jesús le dijo a los discípulos? Dice Daniel 7, 17 al 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, noten ustedes lo que dice ahí, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Qué dice eso? Dice que después que tomen lugar estos 4 imperios, hermano, los 4 imperios ya desaparecieron. Estamos ahora en lo que se llaman los 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor o los 10 cuernos de la imagen que vio Daniel. Y Juan vio también, el que escribió Apocalipsis, salir una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Y sabe cuántos cuernos? 10 cuernos. Igual a la bestia que vio Daniel. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estos 10 dedos o 10 cuernos. Daniel 2:44. Y en los días, ¿cuándo? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los otros reinos, pero él permanecerá
para siempre. ¿De qué reino usted cree que está hablando? Del reino que los discípulos le estaban preguntando a Jesús: ¿cuándo vas a restaurar tu reino? Dice que va a venir ese reino en los días de los 10 reyes o las 10 naciones o los 10 reinados que hagan alianza entre ellos. Y la alianza más grande que se llevó a cabo fue la Naciones Unidas y la Alianza de Roma, lo cual unió a lo que se llama el mercado común europeo y la fuerza atómica de Europa. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, Cristo Jesús, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo se preparó este reino. Y por causa de que Satanás entró y sembró semilla mala, y creció la espiga, pero también creció el trigo. Y el maestro, el dueño del terreno, dijo: no corten nada. En el tiempo de la siega vamos a ver cuál es cuál. En el tiempo de la siega se va a tomar la espiga que solamente da puntas y se va a tirar para que se queme. Y el trigo se pondrá en el granero. Y en la parábola de Jesús: vayan por los caminos, tráiganlos, invítenlos a las bodas. Los siervos regresaron y le dijeron: maestro, hemos traído a todos. Dijo: no, vayan, sigan buscando. Vamos a detener las bodas por un tiempo. Y cuando ellos vengan, todos continuaremos las bodas. Voy terminando con esto, hermanos. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes somos? Nosotros. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, la tierra, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Usted preguntará: pero espérate, yo pensaba que entonces yo iba a vivir en el cielo. No todavía. Usted va a vivir 1000 años en la tierra. Se llama el milenio. Apocalipsis capítulo 20. Y después de vivir 1000 años en la tierra, esta tierra va a ser destruida y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde continuaremos la existencia juntamente con Dios. Pero la palabra del Señor nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después que Cristo fue al desierto y pasó la tentación, la palabra del Señor nos dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos indica esto, hermanos? De que el reino de los cielos va a venir, pero uno tiene que arrepentirse. No importa si usted cree o no cree, va a suceder. No importa si usted piensa, como yo decía a alguien en una oportunidad, que esto es agua, qué rico, huele como agua aunque es inodora, no tiene olor, incolora, no tiene color,
pero se ve líquido, se ve limpia, es agua, me la tomo. No importa lo que usted crea. Si el que puso ese líquido ahí le puso cianuro líquido, usted no va a resistir ni 5 minutos, creyendo usted que era agua. Por eso, hermanos, los predicadores nosotros nos gastamos la saliva, dicen alguien, o nos quemamos las pestañas preparando, estudiando, entendiendo el mensaje para poder entregarlo. Pero la gente, yo no lo creo, no importa si es así. Dios sigue siendo Dios, créaslo tú o no. Dios sigue en su trono, créalo tú o no. Y el reino de los cielos vendrá a esta tierra. Cristo será el que va a gobernar con sus santos millares, dice la palabra de Dios, mientras el que no lo creyó, dice la palabra de Dios, que va a estar temblando sus dientes y sus rodillas por el temor y el terror de nunca haber creído. Mas ay de vosotros, escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los teólogos de ese tiempo, los doctores, los doctos, los que enseñaban la Biblia, la Torá. Cristo les dijo, más ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. ¿De qué forma? Como en el tiempo del oscurantismo. Muchos años. La Iglesia Católica cerró la Biblia para los feligreses. Se las leía en latín y la gente no entendía. Cantaba en latín y la gente no entendía. ¿Por qué no en su propio idioma vernáculo? Para que no entendieran. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La palabra del Señor es cruda, es más cortante que una espada de 2 filos. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.